Pues este es el título de la conferencia, y yo cuando estaba escribiendo esto, porque ha sido muy precipitado, me ha tocado de ser el primero del ciclo, el 10 de enero, según venimos de las vacaciones estas de Navidad y tal, bueno, pues pensaba que quizá la pregunta inicial que podría motivar un poco lo que aquí he intentado buscarle una línea argumental, ¿no? Pues la pregunta con la que empezaría esto es que mucha gente me pregunta, ¿y esto que tú dedicas del magnetismo para qué sirve? Es una pregunta que se hace muy corrientemente. ¿Y esto qué sirve? Y tal. Entonces yo pensaba que a lo mejor podía intentar resumir un poquito las cosas por las que sirven, para las que sirven. Empezamos viendo que, vamos a ver, dentro de los campos electromagnéticos conviene distinguir dos rangos que son muy distintos, vamos, son realmente distintos en lo que se refería antes el presidente, por ejemplo, en lo que respecta a la dependencia del campo electromagnético con la distancia a la fuente que lo produce. Hay unos campos electromagnéticos que afortunadamente para nosotros varían con la inversa de la distancia, y otros campos que varían con el cuadrado de la distancia. Los campos que varían con la inversa de la distancia son los campos que se llaman de radiación, mientras que los campos estáticos o cuasi estáticos van con el cuadrado de la distancia. Y esto es muy importante porque así nos puede llegar el campo electromagnético que se produce en el Sol a la Tierra con suficiente intensidad como para tener energía que nos llega, y es la energía que nos permite vivir. Estos son los campos, diríamos, de radiación, de alta frecuencia. Bien, entonces, aquí he hecho un resumen de las aplicaciones que hay de los campos electromagnéticos en la tecnología actual de alta frecuencia. Pues son, por ejemplo, el radar, la radio, la televisión, la telefonía móvil, si me apuran ustedes, toda la óptica, son fenómenos físicos debidos a campos electromagnéticos de alta frecuencia o campos electromagnéticos de largo alcance de radiación. Mientras que a muy baja frecuencia, o quiero decir que no son la parte que diríamos estática o cuasi estática, que va con el cuadrado de la distancia, esa parte tiene su aplicación fundamental en el campo de la energía. Y cuando hablo de energía estoy refiriéndome a dos apartados. Por un lado, lo que se llama el transporte de energía, y por otro, el almacenamiento de energía. Fíjense que el transporte de energía me refiero a que toda la energía eléctrica que estamos utilizando para convertirla en energía mecánica, en calor, en lo que fuera, en todos los países desarrollados, toda esa energía eléctrica proviene de convertir una energía, en el fondo es energía solar de alguna forma, en energía eléctrica que es muy fácil de transmitir y de propagar hasta otro sitio, y luego, si esa energía eléctrica la volvemos a reconvertir en la forma que queremos, usando una nevera, vamos, un motor, o usando cualquier tipo de convertidor de energía eléctrica en energía utilizable. Entonces, fíjense que toda la energía que se consume en las fábricas, en las casas, toda esta energía se transmite desde un sitio a otro gracias a las propiedades de los campos electromagnéticos, como veremos. En lo que se refiere a los materiales que se utilizan para los campos electromagnéticos, materiales físicos que usamos, pues en las aplicaciones de gran tonelaje tenemos pues todos los que están relacionados con el transporte de energía. Piensen ustedes la cantidad de subestaciones eléctricas y de transformadores, de generadores que hay en las centrales térmicas, en las nucleares, en las centrales eólicas, en las centrales hidráulicas. Todo el funcionamiento de esos equipos que convierten esa energía en energía eléctrica está basado en las propiedades magnéticas de los materiales que forman los núcleos de los generadores, de los transformadores, etc. Entonces es muy importante porque estos materiales producen pérdidas de la energía en forma de calor, se calientan, y eso es muchos euros que se pierden al aire, y es muy importante utilizar materiales que, cumpliendo su papel, tengan muy pocas pérdidas. Luego hay dos campos también en los que se utiliza en gran tonelaje los materiales, que son en el campo del almacenamiento.
Y el almacenamiento puede ser de dos cosas que nos interesa almacenar. Una es energía, y una energía almacenada es la que tienen los imanes permanentes. Los imanes son depósitos de energía como un pantano, son capaces, o sin necesidad de utilizar ninguna batería, tienen una energía almacenada que se puede utilizar para que funcione un motor, para que funcione un vídeo. Parece que un vídeo es el ejemplo que tomaba recientemente un científico americano para explicar la importancia de los imanes. En cualquier equipo de vídeo todo eso está basado en imanes, es decir, el motor es de imanes, y en definitiva el almacenamiento de la información, no solo de la energía, sino la información, también se produce por las propiedades magnéticas de los materiales. El disco duro de cualquier ordenador no es más que un conjunto de millones de imanes que están puestos con la emanación hacia arriba, la emanación hacia abajo, y la emanación hacia arriba es un 1, la emanación hacia abajo es un 0, y lo que hace el lector es leer la emanación y saber si es 1 o 0. O sea que son miles de imanes, ahí están los imanes. Quiero decir que con esta visión así muy por encima, pues todos nos hacemos idea de que realmente esto vale para mucho. Entonces la cuestión que yo planteaba segunda era, ¿desde cuándo se conocen estos fenómenos electromagnéticos? Bueno, hoy sabemos que la interacción electromagnética es una de las fuerzas que conocemos como fundamentales en la naturaleza, en el universo, la interacción electromagnética. Pero bien, si pensamos un poco en la historia de la Tierra que tiene aproximadamente 4.600 millones de años, pues evidentemente desde que existe la Tierra, si la fuerza electromagnética es una interacción fundamental de la naturaleza, se ha tenido que manifestar. Claro, para conocerse algo tiene que haber también sujeto capaz de conocer, ¿no? Entonces vamos a pensar que más o menos somos más bien capaces de conocer pues desde el tiempo de nuestros primeros ancestros, que eso sería de estos 4.600 millones de años, no es nada, eso aparecieron hace 1 millón de años, aproximadamente hablando, ¿no? Entonces, dentro de este 1 millón de años, bueno, pues yo creo que tampoco todos nuestros predecesores en esta superficie de la Tierra pues se asustarían de ver los relámpagos, o alguno incluso vería una piedra que atraía a otra y tal. Vamos, quiero decir que hasta el Neolítico no sentamos un poco la cabeza, en el sentido, si hacemos paralelismo con la vida de una persona, ¿no? Entonces, fíjense que desde luego hay, desde la antigüedad, datos en que nos hablan de las maravillas de esa piedra misteriosa que atraía. En los Vedas hindúes le llaman chumbuk, o piedra que besa, la magnetita, ¿no? Es una piedra natural que es capaz de atraer el hierro. Entonces esto llamaba la atención. Pero bueno, no se puede decir, se puede decir que hasta 1600, que William Gilbert, que tú le has nombrado antes, escribe su famoso libro aquel que se llamaba de Magnete, de Magno Magnete Tellure, pues no hay una recopilación seria. William Gilbert trabajaba en Cambridge, era un filósofo natural de esa época, y hace una recopilación crítica de todo lo que él conocía publicado de los efectos magnéticos naturales. Ahora dedica unos capítulos al efecto que no es verdad que con la piel de gato el imán pierde la fuerza, o con el aceite, es decir, hace una recopilación un poco crítica, rigurosa y sistemática. Entonces, claro, evidentemente, el fenómeno de que las estrellas luzcan es una consecuencia del campo electromagnético, que es la luz es un campo de radiación. O los relámpagos, las auroras polares, la presencia de imanes y todas las descargas eléctricas, estas famosas de cuando se roza, se frota algo que sabemos que atrae a virutas de paja, de papel, etc. Todo esto se tuvo que observar, pero ya digo que hasta 1600 no hay una recopilación seria. He puesto todo esto, sin querer molestar mucho, es muy curioso ver que el electromagnetismo, cuando hablamos de electromagnetismo tenemos que pensar que estoy hablando de una ciencia que es paradigmática. Es decir, todas las personas que intentan hacer una ciencia de alguna disciplina, de alguna forma piensan en el electromagnetismo como ejemplo de lo que es el método científico y la ciencia. Es curioso, digo, que todos estos señores que son los que contribuyeron a hacer lo que se llama la teoría del electromagnetismo, fíjense que todos nacen excepto Maxwell, que ya nace más tarde, en 1831,
Todos nacen entre 1736 y 1800. O sea, y todos, Coulomb, perdón, que él es capaz, inventa un artificio experimental que es lo que se llama la balanza de torsión. Y la inventa en el año 1700 y pico, 76, y en 1806 es capaz, con su balanza de torsión, de escribir su famosa ley, porque ha medido la fuerza que ejercen unas cargas sobre otras gracias a esa balanza. Por eso quería resaltar una frase de Sir Humphrey Davy que viene aquí, que es, dice, nada tiende tanto al avance del conocimiento como la aplicación de un nuevo instrumento. Basta pensar en el telescopio de Galileo o en lo que es el microscopio de Túnel ahora en nanociencia, lo importante que ha sido un instrumento para hacer conocimiento científico serio. Entonces, Coulomb descubre su ley en el año 1806. En 1813 es la primera observación de Ørsted de cómo la brújula se mueve cuando pasa una corriente próxima a ella, es decir, que entonces Ørsted se da cuenta que el magnetismo, el fenómeno del magnetismo, está asociado a la electricidad, al paso de corriente eléctrica, en Copenhague, en 1813. En esa época, Ampère, en 1820, escribe lo que se conoce como ley de Ampère, que luego ha pasado a ser una parte de las ecuaciones de Maxwell. Y en 1831, Michael Faraday descubre la ley de la inducción electromagnética, con muchas otras cosas. Entonces ya Maxwell hace una síntesis de todos estos experimentos, se da cuenta de que falta, por razones de simetría, un término, vamos, de coherencia de las ecuaciones, un término en el teorema de Ampère, que es el término de corriente de desplazamiento, y escribe Maxwell sus 4 leyes que resumen todos los experimentos de electromagnetismo, y esto es lo que pretende la ciencia, sintetizar en unas pocas leyes millones de hechos experimentales, millones de experimentos. Y entonces, las ecuaciones de Maxwell predicen la existencia de esos campos electromagnéticos que llamamos de radiación de largo alcance, lo que se conoce como ondas electromagnéticas, y en 1887 Hertz descubre, utilizando descargas y una antena receptora, la existencia de estas ondas electromagnéticas. Es curioso que los otros nombres asociados a la parte esta de la teoría del elemental, diríamos, del electromagnetismo, como Biot, Savart, Gauss o Poisson, unos de los primeros fundamentalmente experimentales, mientras que los dos últimos matemáticos, también todos, si se dan cuenta, nacen en 1774, 91, 77, 81. O sea que hay un momento en que en esos 4.600 millones de años no podemos pintarlo, pero incluso en lo que es la época, los 2.000 años que llevamos de nuestra era, 2012, hay un trozo de 40 años en los cuales estas personas son capaces de elaborar una teoría tan seria como es la del electromagnetismo. Según Einstein, cuando decía Einstein que estábamos viendo, estábamos a hombros de gigantes, para él Newton y Maxwell eran esos gigantes que si los unimos con el trabajo que había realizado Boltzmann entonces, y basado en yo creo, el genio de Carnot, etcétera, pues todo este conjunto en el cual se había unificado la electricidad con el magnetismo, con la óptica, este conjunto forma lo que se llama la física clásica que había a finales del siglo XIX, ¿no? Muy bien. La revolución que supuso la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad restringida a comienzos del siglo XX fue tremenda en la física. Sin embargo, es curioso que todas estas teorías dejaron invariantes las ecuaciones de Maxwell, de tal manera que en la aplicación de la mecánica cuántica con las ecuaciones de Maxwell, igual a la electrodinámica cuántica, es quizá la parte más acabada y de las únicas partes, yo creo, de la ciencia que se puede decir que hasta este momento están bastante cerradas, ¿no? Por supuesto, está todo abierto, pero es decir, que están bastante cerradas, que esto no es ninguna opinión así aleatoria, vamos, mía
por cualquier otra causa. Me baso en algo que siempre repetía nuestro compañero Paco Indurain, que era que los cálculos de electrodinámica cuántica coinciden con los resultados experimentales con una precisión inhumana, decía, inhumana. ¿Te acuerdas que muchas veces decía eso, Paco? Y lo escribía. Bien. El descubrimiento de los electrones y de los átomos, fíjense que Ampère, por ejemplo, había predicho que existían corrientes eléctricas dentro de la materia, de alguna forma intuía que había electrones y que había no electrones como tales, ¿no? Porque eso hasta que no se descubre no se sabe, pero que estaba todo latente, permitió comprender que la química, lo que se llama química, aquí químicos ilustres escuchando químicas, pues es una parte del electromagnetismo, y la biología es una parte de la química y una parte, por tanto, del electromagnetismo. ¿En qué sentido digo esto? Fíjense, cuando hablamos de un átomo, dentro del átomo, la ley de Coulomb funciona exactamente igual que funciona en esta mesa. Es decir, la atracción del protón, de la carga positiva del núcleo, al electrón, viene descrita con la misma ecuación, la misma relación, que se pueden atraer dos cargas macroscópicas puestas en esta mesa. Esto es muy impresionante. Bien, sucede no obstante que a este nivel, como sabemos, pues aparecen otros fenómenos. Por ejemplo, el hecho de que el electrón no caiga al núcleo, pues uno piensa, hombre, pues como tendría menos energía sería si el electrón se viene al núcleo. Evidentemente, a medida que el electrón se va acercando al núcleo, el electrón tiene que ir más deprisa, por el principio de indeterminación de Heisenberg. Y entonces hay un momento en que esa energía cinética y energía potencial se minimizan para una distancia que es lo que antes hablaba nuestro presidente, el radio de Bohr, el átomo de Bohr, que describe un radio de Bohr, que es el que minimiza la suma de la energía potencial y electrostática. Fíjense que es curioso que este principio de indeterminación es el responsable, en definitiva, de que la materia sea hueca. La materia es hueca en el sentido de que si nosotros utilizamos una escala, amplificamos el átomo, si en lugar de ser el radio de Bohr, que es de décimas de Armstrong, de 10 a la menos 11 metros, si suponemos que el radio de Bohr fuera 15 metros, o sea, que el átomo de hidrógeno tuviera un volumen de 30 metros de diámetro, toda la masa del átomo está en el núcleo, y el núcleo ocuparía 1 milímetro, lo que quiere decir que el átomo está hueco. Tiene un volumen de 15 metros, 30 metros, y tiene la masa en 1 milímetro en el centro. Esto es una cosa muy importante, muy curiosa. Pero es curioso que llegando a esta escala, la ley de Newton funciona igual. También la radiación, es decir, la parte, el electrón que está ahí girando y está acelerado y por tanto tiene que crear una onda, pues ahí es donde entra la mecánica cuántica y dice, bueno, mire usted, la energía que radia el electrón tiene que estar cuantificada, y es cuando viene todo este proceso de ver que hay niveles en los que no puede emitir y que está el electrón quieto. Bien, pero fíjense que el enlace químico se reduce a lo siguiente. Nosotros tenemos en lugar 2 protones, como he pintado aquí, 2 núcleos, en lugar de 1, y tenemos un solo electrón. La mecánica cuántica nos dice que, bueno, primero, nos dice que las fuerzas que actúan sobre el electrón y los núcleos son las fuerzas de Coulomb, las fuerzas que midió Coulomb con su balanza, pero que hay 2 estados posibles del electrón. Un estado en el que la probabilidad de encontrar el electrón es máxima en un núcleo o en el otro núcleo, o está aquí, con la misma probabilidad. Y hay otro estado que tiene una probabilidad no nula, sino considerable, de estar en medio. Evidentemente, cuando el electrón está en medio, la energía del sistema es menor, porque los 2 protones que se están repeliendo, cuando tiene el electrón en medio, el electrón hace de aglutinante, atempera esa repulsión, y esa energía en esa configuración es menor que si el electrón no está, que entonces se repelen más. Entonces, esa diferencia de energía es lo que explica el enlace químico. El enlace químico explica luego las moléculas, y de ahí podemos pasar a las proteínas, y podemos pasar a todos los fenómenos vivos, y si seguimos viendo electromagnetismo en todo, fíjense que cuando estamos pensando o estamos haciendo cualquier cosa, en nuestro cerebro existen, no me atrevo a tocar esto, porque cuando se toca esto se salta lo otro, ¿cómo
pues a ver si está atino. No da esto. Bueno, lo enseño así con la mano, no pasa nada. Las neuronas, que es la actividad cerebral nuestra en el córtex, son, en definitiva, corrientes eléctricas que están pasando a través del córtex, corrientes eléctricas. Corrientes eléctricas como las que estudiaba Ampère en su laboratorio, o Biot y Savart. Es decir, que estas corrientes eléctricas que produce nuestra neurona con su actividad es una corriente que produce un campo magnético como aquel que Ørsted descubrió en su laboratorio. Entonces, nosotros estamos pensando o estamos mandando una orden a un músculo para movernos y lo que estamos haciendo es igual, Alberto, gracias. Ahora ya funciona, ¿no? Ah, en este, sí, muy bien, muchas gracias. Espera que me he pasado para adelante. Ahí está, ¿no? Justo. Es decir, que digo que entre dos neuronas hay una corriente eléctrica. Esas corrientes eléctricas producen campos magnéticos de este tipo y de hecho, o sea, están así que ahora mismo hay sistemas que miden esos campos magnéticos que se producen aquí, ya hemos hablado de ello en otras ocasiones, para estudiar la actividad cerebral. Luego, se dan cuenta que es difícil encontrar cualquier fenómeno del cual se conozca en cierta profundidad la física subyacente que no aparezca el electromagnetismo. Por ejemplo, aquí digo también que la energía que transita a través de la biosfera es energía electromagnética. Y esta energía es la que en diversas formas se almacena en la Tierra. Es decir, es energía electromagnética, la energía que tienen almacenada los hidrocarburos, o la energía eólica de los molinos, que mueven los molinos, o la energía de las mareas, toda esa es energía que en definitiva ha llegado en forma de campo electromagnético, porque ha llegado del Sol. Bien. Es claro, y esto les suena a todos ustedes, que como ahora en la tecnología actual estamos usando cada vez más campos electromagnéticos, pues el teléfono móvil, en la radio, el radar, existe una densidad cada vez más grande en la atmósfera de campos electromagnéticos. Y esta densidad conduce, este aumento de densidad, a un problema nuevo que es la compatibilidad electromagnética. Es la compatibilidad electromagnética la que manifiesta de alguna forma el conductor de un avión, el piloto, cuando dice que no usen, la tripulación de un avión, que no te deja usar unos equipos electrónicos que pueden interferir con los que son necesarios para la seguridad del vuelo, ¿no? Eso es compatibilidad electromagnética. O en un hospital, que no te deja encender un teléfono móvil porque puede afectar a un equipo que no sé. Entonces, sobre esto, es verdad también que se ha despertado una sensibilidad social sobre los posibles efectos que sobre la salud tuvieran estos campos. Quiero decir que existe un comité de riesgo en la Comisión Europea que lo que hace es revisar los estudios científicos hechos sobre los posibles efectos de los campos. En este sentido, y digo aquí un artículo publicado por gente de nuestro laboratorio, Guillermo Rivero, que está aquí, que es, por ejemplo, un trabajo que se hace ahora mismo, es cómo depende temporalmente la bioimpedancia eléctrica del riñón y del hígado porcino en un campo de 50 Hz. Esto es un trabajo de investigación actual de ver qué es lo que hacen los campos electromagnéticos sobre los seres vivos, un campo del bioelectromagnetismo muy abierto en este momento a la investigación. Entonces yo, ahora ya para ir, no acabar, me queda todavía 10 minutos, sí, no tengo 10 minutos. Ah, media hora, bueno, entonces voy a hablarles de unas aplicaciones que se han hecho recientemente, que yo conozco de cerca, ninguna he participado yo directamente, pero son gente del laboratorio nuestro que hacen aplicaciones de electromagnetismo. Una primera es lo que se llama, en la aplicación, hubo un problema con las balizas del tren de alta velocidad. Vamos a ver. Un tren tiene que saber, eso lo hemos hablado en alguna ocasión, el conductor cuando va a 300 por hora, pues no puede andar mirando las señales, sino que tiene, porque no le da tiempo a leer nada, tiene que saber informáticamente, es decir, le tiene que llegar información
en un ordenador de lo que está pasando, y le tienen que decir si se tiene que parar en un sitio, si tiene que seguir, etc. Bueno, entonces existen unos elementos que se llaman balizas, que en definitiva están alimentados por un cable que desde la central les está mandando un telegrama de estos sin fin, dándole información. Y el tren cuando pasa por ahí, está emitiendo una onda electromagnética que es capaz de activar a esa baliza. Y cuando la activa, el tren lee el telegrama que tiene la baliza encriptado. Bien, esto fíjense que es una electrónica no trivial, porque todo esto está pasando a 300 km por hora, y si uno quiere coger 1000 palabras, pues tiene que ser a una frecuencia de gigahercios lo que funcione aquel telegrama, porque si no, no le da tiempo a leer tantas cosas, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que este es un problema bonito el que quería contarles aquí, de compatibilidad electromagnética. Al mismo tiempo que el tren emite esta onda electromagnética y lee las balizas, y si no lee las balizas no sabe qué hacer cuando una baliza se estropea o no la lee, el tren se para automáticamente. Pues al mismo tiempo el tren tampoco está libre de otros campos electromagnéticos. Fundamentalmente, y el más elemental, es el de la alimentación. La catenaria esta del tren, el cable, lleva una corriente eléctrica que pasa por el pantógrafo al tren, y aquí mueve el motor. Y entonces esta corriente eléctrica luego por aquí la envía el tren por esta rueda hacia afuera, por allí, y cierra el circuito, ¿no? Cierra el circuito con la subestación del tren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esta corriente no está pasando siempre por el tren, pasa cuando el tren requiere para su potencia un suministro de energía. Entonces hay lo que se llama un disyuntor, que se abre y entonces entra la corriente. Entonces, independientemente de que esta corriente sea continua, como sucede con los trenes convencionales, o de frecuencia alterna, cuando entra bruscamente por el disyuntor, aparecen todos los armónicos de Fourier que queramos, y entre ellos puede estar perfectamente la frecuencia de la onda esa que era con la que atacábamos a la baliza. Quiero decir que a veces el encendido del disyuntor provoca el caos porque la baliza o la lectura se desconcierta porque emite la misma frecuencia. Entonces, este problema se planteó, y que había algunos trenes ahora en la línea Madrid-Sevilla que se paraban bruscamente, y era precisamente porque no él, sino el tren que la otra vía, entraba el disyuntor y producía estos campos. Entonces, este fue un problema que se planteó de compatibilidad electromagnética importante, y bueno, y se resolvió poniendo en una situación que es, como la corriente, como ven, sale de las ruedas, pues iba ahí delante, el detector de balizas estaba aquí puesto. Entonces lo que hicimos fue ponerle aquí, que aquí no hay corriente, y ya esos campos eran menores y se podía evitar el problema. Es un ejemplo de compatibilidad electromagnética. Muy bien. Ahora quería hablarles, como decía el título de la conferencia, de algunas aplicaciones biomédicas. Y hemos hecho varias cosas, yo voy a hablar de dos nuevas, porque otras ya he hablado en otras ocasiones. Quería hablar concretamente de la hipertermia y del estado de la válvula cardíaca implantada. Bien, estos trabajos se han hecho, este es un capítulo de un libro, que es este libro, de este año, en el que el capítulo de aplicaciones biomédicas de sensores magnéticos lo ha escrito Guillermo Rivero con sus colaboradores, Marta Mutiñer y Jorge Espotorno, porque son uno de los equipos que más experiencia tienen en esto. Acuérdense, ellos hicieron este esfínter urinario artificial, como ponemos aquí. Esta es la patente europea de su sistema, y era un sistema que, ya lo hemos visto en otras ocasiones, está basado fundamentalmente en poner un imán dentro de la uretra, que con otro imán, poner un imán aquí pegado a la salida de la vejiga, y aquí un material blando, magnéticamente blando de hierro, que se pega al imán, de forma que tapona la salida, como hace como un esfínter, está cerrado. Y luego, con la presión de la orina en la vejiga, o un imán externo, y la ayuda de un imán externo, se puede liberar esta fuerza, y entonces fluye por aquí el líquido y sale.
Bueno, esto, que parece una idea muy elemental, no se pueden ustedes imaginar, los que no están metidos en este lío, lo difícil que es tener un material magnético que sea capaz de imanarse tanto como para que la fuerza sea capaz de retener la presión de la orina. Es decir, la investigación de física aquí no está en esa idea, que es una idea más o menos que se le ocurra a cualquiera, sino es la idea de usar qué material tengo que usar para que esto sea eficiente o eficaz. Esta es la investigación. Y este fue la patente que tienen, uno de los primeros ejemplos de aplicación. Pero vamos, ahora quería hablarles más despacio de la investigación que se ha hecho recientemente con nanopartículas magnéticas para aplicaciones en hipertermia. Esto lo ha hecho también el equipo que dirige Guillermo Rivero y la doctora Patricia de la Presa, que está aquí también con él ahora. Bueno, entonces, se trata de lo siguiente. Este es el trabajo que publicaron en el año 2010, en el que hablan de un tratamiento de estas células GILA. GILA son las iniciales de una señora que falleció por un cáncer de útero, donó su cuerpo a la universidad, y entonces el cultivo de esas células, como crecen además a esa velocidad, pues ha permitido que muchas universidades del mundo, para tener resultados que puedan ser compulsados debidamente y contrastados, pues utilicen estas células, que ya es una señora inmortal, ¿no?, esta GILA. Bueno, entonces se trata esencialmente de lo siguiente. La idea es que las células tumorales reaccionan a la temperatura, a los cambios en unos rangos de temperatura, distinto que las células sanas. Concretamente, y esta es la idea, yo creo, más brillante que tuvieron el equipo, fue que si bien unas células se producen apoptosis, vamos, a partir de una cierta temperatura, las otras, o sea, las sanas, se mueren un poquito más tarde que las enfermas. Entonces, lo que hicieron era, el método consiste en lo siguiente: se introduce en la sangre nanopartículas magnéticas. Esas nanopartículas magnéticas son comidas, deglutadas por las células. Cuando las células, y sobre todo estas que son muy avaras de comida, se llenan de nanopartículas, les aplican un campo electromagnético externo. Ese campo electromagnético produce sobre las partículas movimiento, o bien de las partículas, esto es algo por dilucidar, o bien de la emanación de las partículas. De cualquier forma, tanto el movimiento de la partícula como el de la emanación produce tiene una viscosidad, un rozamiento, y produce un aumento de temperatura. Entonces, la idea que tuvieron, yo creo que genial, fue utilizar unas partículas cuya temperatura de Curie, ahora les digo lo que es la temperatura de Curie, estaba entre la temperatura a la que morían las sanas y las enfermas. De manera que cuando ya se alcanzaba la temperatura que podría matar a las sanas, ya esas partículas no fueran magnéticas, porque ya habríamos alcanzado su temperatura de Curie, que es aquella a la que dejan de ser magnéticas. Entonces, estaban magnéticas a la temperatura a la que mueren las células malas, pero dejaban de serlo a la temperatura a la que mueren. Yo creo que es una idea muy... Pues no, ¿qué gap teníais ahí de temperaturas? ¿De la temperatura de Curie? Sí, no, quiero decir, entre la que mueren unas y otras, eran de... 42 las GILA, las células malignas, y 46 o 48 las normales. Y entonces tenían que hacer un material, por eso prefirieron lo que es hacer un material que tenga una temperatura de Curie ahí. Ahí estaba la contribución de José Calvet y José Alonso y todos estos, que son los que hicieron las perovskitas, las partículas que tenían esa característica, ¿no? Entonces, el hecho es que el estudio de qué es lo que sucede verdaderamente, cuál es la física del problema, del proceso, este año hemos publicado este artículo en el cual hemos hecho un estudio para intentar discernir la contribución de que, para saber si el campo magnético lo que produce es que las partículas enteras se muevan dentro del citoplasma
entonces al moverse las partículas pues arrastran con las moléculas de proteínas y producen calor y todo eso, o bien las partículas están quietas y es el propio momento magnético el que está girando, porque eso es lo que se llama la relajación de Néel y la relajación de ¿cómo? Sí, me acuerdo, de Néel o de no sé quién. Bueno, pues eso lo hemos estado estudiando este año. Bien. Entonces, aquí está lo que les he explicado más o menos, y entonces ven cómo estas nanopartículas, que las hacen, ya digo, los químicos del laboratorio de José Calvet y José Alonso, pues se hacen esta perovskita de esta composición, y cambiando ligeramente la composición, pues se barren distintas temperaturas de Curie, y entonces paran en la temperatura de Curie que nos interesa. Luego meten esas muestras en un molino de bolas, y achican las partículas hasta llegar a este tamaño, estos 0,4 micras, son 400 nanómetros, aquí se ven partículas ya muy pequeñitas, y esta es la distribución, parece que por algún sitio teníamos una distribución de partículas de distinto tamaño. Hay muchas partículas que tienen menos de 100 nanómetros, 20 nanómetros, estos 20 nanómetros, y estas son las partículas que se usan. Claro, pero estos óxidos no son biocompatibles, luego hay que cubrirlas con sílica y entonces se hacen biocompatibles, se inyectan y aquí tienen lo que sucede. Esto es una foto en un campo brillante de las nanopartículas dentro de la célula. Esto que hay aquí es el núcleo de la célula. Esta es una foto de la célula con fluorescencia que se pone alrededor del núcleo, las moléculas estas que excitan la fluorescencia se ponen alrededor. Y esto es la combinación de las dos, donde vemos que todas las nanopartículas que ha comido la célula se depositan fundamentalmente en torno al núcleo de la célula. Y le aplicamos entonces campos de 100 kilohercios de frecuencia, una intensidad de 15 militeslas durante media hora a esas células que se han comido las partículas. Y entonces aquí ven lo que pasa en las células estas cuando no hay nanopartículas ni campo aplicado. Aquí están las partículas, las células cuando ya se han comido todas las nanopartículas, pero no pasa nada, están igual que estas. Y sin embargo, cuando aplicamos el campo y esperamos 24 horas, se produce la apoptosis de la célula que se ve aquí, se rompe el núcleo, se rompen los ADNs de dentro y se destruye la célula que ha comido las nanopartículas. Este es el detalle de esa apoptosis, ¿no? Bueno, estas son un poco las características y las conclusiones. Es que estas nanopartículas de óxido de manganeso cubiertas con la sílica pueden producir apoptosis, muerte por apoptosis de las células estas GILA. Este es el trabajo de ellos. Bien, entonces ya para acabar, y no usar mucho de su atención, voy a hablarles un poco de la detección precoz del fallo de las válvulas cardíacas. El proyecto este que hizo Guillermo Rivero en cooperación con la clínica de Puerta de Hierro, me parece, pues se trataba de lo siguiente. El objetivo es un sensor para detectar los fallos de las bioprótesis cardíacas y los materiales magnéticos usados, o que se proponen ya para usarse, porque los usados al principio fueron cintas, como veremos, son microhilos magnetostrictivos basados en hierro cobalto. Esta es una válvula, ¿no?, típica, que tiene 3 velos, y esto es muy impresionante verlo cuando se abre, se cierra, se ve muy bien el funcionamiento. Bien. Bueno, entonces, la idea siguiente es que el cuadro se da en 30.000 pacientes por año en España y se implantan del orden de 9.000 válvulas que son no propias, es decir, y hay dos tipos de válvulas, hay válvulas biológicas y válvulas artificiales. Las válvulas biológicas, que sí que puede ser de cerdo, me parece, o de ternera, tienen una serie de ventajas, y es que son más parecidas a las nuestras,
que tienen mejores condiciones hemodinámicas y que no necesitan, cuando se implantan, tratamientos de largo tiempo con anticoagulantes. Entonces, la cuestión importante es que se sabe que estas válvulas funcionan un promedio de 12 años, pero tienen una incertidumbre de más o menos 3 años. Entonces, es importante saber, si, porque esos más o menos 3 años, claro, al que le pilla, pues se va al cielo. Entonces, hay que ver cómo se ajusta esto. Entonces, hay que saber si verdaderamente hay que sustituirlo o no. Entonces, lo que buscaban era, efectivamente, un método de detección no invasiva del estado de la válvula. Si empezaba a fallar, pues para cambiarlo o no cambiarlo. Este es el esquema. Lo que se pretendía era pues mandar una onda electromagnética con una antena y otra antena receptora y ver, analizando esta señal, si había que cambiar o no había que cambiar la válvula. Entonces, se basaron en esta idea tan bonita de Ewing. Ewing es un personaje curioso en la historia del magnetismo, fue un profesor en Cambridge, escocés, físico escocés. Y el profesor Bates siempre decía que Ewing era el primero que había visto un ciclo de histéresis, porque la gente sabía que yo debía tener un ciclo de histéresis, pero claro, en 1900 lo que ahora vemos un ciclo de histéresis de un material magnético, pues este es de las primeras personas que lo vio. Y escribía esta frase tan interesante. Dice, no hay ninguna parte de ninguna cosa de nuestro sujeto de estudio más interesante que el que trata con los efectos de las tensiones mecánicas en el cambio de la susceptibilidad y otras cualidades de los 3 materiales magnéticos que se conocían entonces, el hierro, el níquel y el cobalto. Y en esos 3 es el níquel, precisamente, el material, el elemento que tiene más sensibilidad a cambiar sus propiedades magnéticas cuando se le aplican tensiones mecánicas. Muy bonito, ¿no?, ver que un efecto como es el magnetismo está tan asociado a la tensión mecánica. La idea es que la tensión mecánica produce un cambio del solapamiento de los orbitales atómicos y eso, vía la interacción spin-órbita y el campo cristalino, produce un efecto magnético. Pero vamos, resumiendo, que si uno tiene un ciclo de histéresis de níquel y es en una barra y uno empieza a estirar la barra, el ciclo de histéresis cambia mucho. Esto es decir que si usando la ley de la inducción electromagnética yo estoy aplicando un campo magnético y tengo una bobina aquí, estoy recogiendo la señal que está este material. Pero si ahora, sin cambiar el campo magnético ni la bobina, le comprimo, cambia la señal porque ha cambiado su susceptibilidad, es decir, ha cambiado la impedancia que hay en esa bobina, ¿no? Entonces, este efecto es el que quisieron aprovechar ellos y hicieron esto, que es inicialmente poner en los 3 velos de la válvula 3 cintas de material amorfo. Este no era de los que usaba Ewing, este es más reciente, y son materiales que tienen un acoplamiento magnetoelástico magnífico, es decir, que son muy sensibles. Cualquier tensión le cambia mucho sus propiedades magnéticas, y esto es lo que hicieron, este sistema. Entonces luego se dieron cuenta que quizás sería mejor utilizar microhilos. Microhilos, os hago una idea de los microhilos, aquí he traído una foto, es este. Este es un microhilo que está formado por una capa de Pirex, que tiene 25 micras de diámetro, y dentro tiene el material magnético. El material magnético, como ven, es un material amorfo que tendrá exactamente pues, del orden de 8 o 7 micras, en este caso, de espesor. Entonces, claro, ese conjunto es más fino que un pelo. Entonces eso se puede pegar perfectamente y transmite mucho mejor toda la tensión, no tiene inercia ni masa ni nada, es decir, la tensión del velo de la válvula se transmite íntegramente al microhilo. Y esto es el final de la charla. Yo les he querido poner pues, unos ejemplos de cómo con ondas electromagnéticas, con materiales magnéticos, pues se pueden hacer sistemas que sean prometedores en tecnología más avanzada, ¿no?, dentro del campo del electromagnetismo clásico. Todo lo que he hablado está dentro del más puro clasicismo, ¿no? Pues nada, muchas gracias por su atención y si me quieren preguntar algo, pues yo encantado, si lo sé contestar, si no,
Se lo digo, ¿eh?